A ver, seguro que hemos oído 1000 veces que el calcio es fundamental para los huesos. Pero, ¿y si la forma en que entendemos el calcio estuviera en realidad un poco al revés? Hoy vamos a explorar la llamada paradoja del calcio, una contradicción que la verdad desafía mucho de lo que nos han contado. El sentido común parece claro. Si alguien tiene problemas de calcificación, como piedras en el riñón o arterias que se endurecen, pues la lógica dice, reduce el calcio, ¿no? Pero, ¿y si esa intuición estuviera, de hecho, echando más leña al fuego? ¿Podría ser que una dieta baja en calcio sea, contra todo pronóstico, peligrosa? Y aquí es donde la cosa se pone rara. Imaginemos que el calcio es como el agua en una casa. Con el tiempo las tuberías, que serían nuestros huesos, empiezan a tener fugas y pierden ese agua que deberían retener. Pero claro, ese agua no se evapora sin más, no. Acaba inundando las paredes, que serían nuestros tejidos blandos, dejándolas rígidas, calcificadas. Vamos, un desastre de fontanería a nivel corporal. Vale, vamos a meternos de lleno en esta paradoja. Vamos a ver por qué esa idea tan extendida de evitar el calcio para solucionar problemas de calcificación es, irónicamente, lo que podría estar causándolos en primer lugar. O sea, que en pocas palabras, la paradoja es esta. Cuando no se consume suficiente calcio, el cuerpo entra en una especie de modo de pánico. Para mantener los niveles en sangre estables, activa unos mecanismos de emergencia que sacan calcio de su gran almacén, los huesos. El problema, claro, es que ese calcio que se ha liberado a la fuerza no siempre acaba donde debería y tiende a depositarse justo donde no queremos. Y ojo, que esto no es un juego de palabras o una teoría abstracta, no. Este desequilibrio metabólico, este calcio fuera de lugar, tiene consecuencias muy reales y serias para la salud, sobre todo a medida que pasan los años. Vamos a ponerlo en perspectiva con el paso del tiempo. A los 20 años, las arterias suelen ser flexibles, elásticas, pero a los 90, ojo al dato, la cantidad de calcio en ellas puede haberse multiplicado por 35. Es una auténtica barbaridad. Un dato que demuestra cómo este problema se agrava con el tiempo, convirtiendo lo que eran conductos flexibles en tuberías completamente rígidas. Y fíjate, aunque todo esto pueda sonar algo muy moderno, la idea no es nueva para nada. Ya en el año 70, la nutricionista Adele Davis se dio cuenta de algo curioso. Veía que a los pacientes con cálculos renales se les decía que evitaran el calcio a toda costa, pero la realidad era que no mejoraban hasta que su ingesta era la correcta. La clave, ya lo decía ella, no era quitar, sino equilibrar. Y el problema no se queda solo en las arterias, se extiende a un montón de órganos vitales, los riñones, el cerebro, el propio músculo del corazón e incluso las articulaciones. Vamos, que es un problema sistémico que puede afectar a todo el cuerpo, de arriba a abajo. Vale, entonces, ¿cómo se sale de este embrollo? Pues parece que la clave está en un cambio de perspectiva. Hay que cambiar el chip. Dejar de ver el cuerpo como una máquina con piezas que se rompen y hay que reparar y empezar a verlo como lo que es, un sistema energético que necesita el combustible adecuado para funcionar bien. A ver, el modelo antiguo, el mecánico, nos habla de unas bombas súper complejas en las células que mueven iones, un lío que, la verdad, no acaba de explicar bien la paradoja. Pero el modelo energético, esto es otra cosa. Lo simplifica todo. Si una célula tiene energía suficiente, mantiene el calcio fuera. Si le falta energía, el calcio entra. Es el metabolismo el que tiene la última palabra. Así de simple. Mira, el proceso es como una cadena de dominó. Primero, una célula sufre estrés, o por lo que sea, se queda sin energía. Esto hace que su motor, la producción de energía, falle. Entonces pierde a su guardián, que es el magnesio. Y claro, con la puerta abierta y sin vigilancia, el calcio inunda la célula y se vuelve tóxico. Es una cascada de desastres que empieza por algo tan básico como la falta de energía. Claro, y esa avalancha de calcio dentro de la célula desata el caos. Primero, inflamación. Después el tejido intenta repararse y se cicatriza, lo que se conoce como fibrosis. Y al final, la calcificación, el endurecimiento. Y la clave, no hay que olvidarla, es que el origen de todo esto es una simple bajada de energía a nivel celular. Bien, si la energía es la clave de todo, la pregunta es, ¿qué la apoya y qué la boicotea? En esta historia del metabolismo hay amigos que nos protegen y enemigos que, por el contrario, promueven todo este caos de la calcificación. A ver, en el mando de los enemigos, de los que favorecen la calcificación, tenemos hormonas ligadas al estrés como la PTH o un exceso de estrógeno o de serotonina. Y en el otro lado, en el equipo de los amigos protectores, están el magnesio, vitaminas como la K, la E y la A. Y aquí, atención, viene una sorpresa, el dióxido de carbono. Siempre hemos pensado en él como un simple desecho, ¿verdad? Pues no. Resulta que un nivel adecuado de CO2 es una señal de que el metabolismo funciona bien y de hecho protege a las células.
Vamos a fijarnos en un enemigo clave, la hormona paratiroidea, la PTH. Pensemos en ella como la alarma de emergencia del cuerpo para el calcio. Cuando detecta que los niveles de calcio o magnesio bajan demasiado por la dieta, se dispara. Su misión, robar calcio de los huesos para liberarlo a la sangre y compensar. Pero al hacerlo, a menudo provoca que ese calcio termine justo donde no debe. De nuevo, vemos que es la deficiencia inicial la que pone en marcha todo el problema. Bueno, y después de todo esto, la gran pregunta. ¿Qué se puede hacer? Pues si el problema de fondo es la falta de energía celular, la solución parece bastante clara, ¿no? Hay que centrarse en apoyar y potenciar esa energía celular con lo que comemos y cómo vivimos. Y para empezar a repensar cosas, aquí va un dato que da la vuelta a una creencia muy arraigada. Durante décadas nos han dicho que el sodio era el gran culpable de la hipertensión. Pues bien, un análisis de datos de un estudio gubernamental encontró algo sorprendente. El factor nutricional que mejor explicaba la hipertensión no era el exceso de sodio, sino la falta de calcio. Esto le da la vuelta a la tortilla y refuerza la idea de que tener suficiente calcio es en realidad un factor de protección. Entonces, en la práctica, ¿cómo se apoya ese sistema energético? Pues primero, asegurando una buena cantidad de proteína animal de calidad. Segundo, consumiendo alimentos que sean ricos en calcio y también en magnesio, como la leche y los lácteos. Es que las dietas tradicionales eran muy sabias en esto. Al usar el animal entero, huesos, piel, órganos, conseguían un equilibrio de nutrientes que hoy hemos perdido. Y por eso mismo es importante evitar sustitutos muy procesados, que a menudo carecen de este balance tan fundamental. Al final todo esto nos lleva a una reflexión de fondo. La paradoja del calcio nos enseña que quizás hemos estado viendo el cuerpo de la manera equivocada, no tanto como una máquina con piezas que se rompen y hay que arreglar, sino más bien como un ecosistema complejo que necesita ser nutrido para que encuentre su propio equilibrio energético. Ahí queda la pregunta,